Well, good morning. Buenos días. So, we're ready for another day? ¿Listos para otro día? Okay, so it's going to get really interesting now. Hoy sí se va a poner interesante la cosa. Okay. So, I've been doing a lot of talking, Yo he estado haciendo mucho de hablar y hablar. but now, today, I'm going to let you do more talking. Pero ahora, hoy ustedes van a hacer la hablación. Okay, so we're going to get into small groups. Vamos a empezar a dividirnos en grupos pequeños. All right. I want you to turn to this is assignment number 6 on page 39. Página 39. Okay, so we're going to work on an assignment where we're going to learn how to ask questions. Vamos a trabajar en una tarea que nos va a enseñar cómo hacer buenas preguntas. Now, I believe one of the best ways to disciple other people Yo creo que una de las mejores formas de discipular a otra persona is through small group Bible studies. es a través de los estudios en grupos pequeños. And what I mean by small group, I don't mean like 100 people, Y cuando digo grupo pequeño no me estoy refiriendo a 100 personas. but you remember how many disciples Jesus had? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? And so that's the maximum. Ese es como el tope. All right, but I like to have small groups of 6 or 7 people. Me gusta tener grupos pequeños con 6, 7 personas. And the smaller the group, the more you can get them to interact with you. Porque entre más pequeño el grupo, más van a interactuar entre ellos. Now, it's one thing when I can get up and I can preach at you, Una cosa es que yo me pare aquí y predique, and you're going to hear so much. y tú vas a escuchar. And a lot of it will go in here and out the other. Y mucho de eso que vas a escuchar va a entrar por aquí y va a salir por aquí. You actually will remember a very small amount of my lectures. En realidad vas a recordar muy poco de lo que yo habré dicho. But they've discovered that when you get involved in a discussion, Pero hemos descubierto que cuando tú te involucras en la conversación, you're going to remember much more. vas a recordar mucho más de lo que se habló. And that's why the small group is such a wonderful tool to use in training other people. Y por eso los grupos pequeños, el estudio de grupo pequeño es una herramienta tan buena al entrenar a otras You personas. know, on Sunday morning when Pastor Corey's teaching you, or who's ever teaching, El domingo en la mañana cuando Pastor Cory enseña o quien sea que esté enseñando, and you don't quite understand something he just tal said. vez no entendiste algo que él dijo, Yeah, you can't say, Pastor, wait a minute, can you explain that, please? pero tú no puedes ser como, perdón Pastor Cory, ¿puedes repetir eso porque no lo entendí? That's not going to happen in a lecture. Eso no va a pasar un domingo en la mañana, ¿verdad? But in a small group, Pero en los grupos pequeños, when you're not understanding something, cuando no entiendes algo, you can ask a question. puedes preguntar And you can discuss it with a small group. y se puede discutir entre el grupo. And so again, this, I believe, is one of the most effective ways that you can minister to other people. Nuevamente, yo creo que es una de las maneras más efectivas para ministrar a otras personas. And so we're going to spend quite a bit of time learning how to lead small group Bible studies. Entonces vamos a invertir bastante tiempo en enseñarles cómo guiar correctamente un estudio así de grupo So pequeño. what we're going to do this morning is we're going to work with Mark 6, 45 to 52. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el texto de Marcos 6, 45 al 52. Now this story follows immediately after the feeding of the 5,000. Ahora, esta historia es inmediatamente después de la alimentación de los 5,000. And that's the story that we looked at the first day. Esa fue la historia que vimos el primer día, ¿recuerdan? Okay, and so we're going to go through and we're going to take that text and we're going to chart that information. Entonces vamos a revisar el texto, vamos a ponerlo en el cuadro.
Okay, and notice number 3, it says try to ask as many observation, interpretation, application questions as possible. Número 3 dice, trata de hacer tantas preguntas de observación, interpretación y aplicación como te sea posible. Then go back and see which questions would best help the participants work through the text in an orderly manner. Después revisa para ver cuáles son mejores para ayudar a los participantes del estudio bíblico de una manera ordenada. It's important to ask questions that will bring about good working flow through the text. Es importante formular preguntas que provoquen que el texto sea estudiado de manera fluida y natural. Okay, so what we're going to do this morning is, first of all, I want you to turn over to page 41. Lo primero que vamos a hacer es que vayan a página 41. All right, and this is the miracle of Jesus walking on the water Y story. es la historia del milagro que Jesús camina sobre el agua. All right, so what you're going to do is go through and read the text, Lo que tú vas a hacer es leer el texto okay, and then make your chart. y luego hacer tu cuadro, tu tabla. All right, so our chart this time is going to be a little bit different. Nuestra tabla esta vez va a ser un poquito diferente. All right, so all right, so let me work with you a little bit on how you would do the first verse. in your chart. Déjenme hablarles un poquito de tal vez cómo deberíamos hacer el primer versículo. Okay, so again, normally what we would do is we'd go through and outline a text. Normalmente lo primero que haríamos sería hacer el bosquejo, ¿verdad? And if I was outlining chapter 6, Y si yo fuera a bosquejar capítulo 6 de Marcos, there would be multiple different stories. hay varias historias diferentes. Okay, each one of those stories I would work through as I'm teaching. Y con cada historia yo debería trabajar mientras estoy enseñando. And so you really don't have to outline this. Entonces, no necesariamente tienes que bosquejarlo. This is just a story. Esta es una de las All historias. right, and so we're going to pick up in verse Y 45. vamos a empezar versículo 45. So everybody draw your 3-column chart. Todos dibujen en su hoja las 3 columnas. All right. So verse 45 Entonces, versículo 45. says immediately he made the disciples write it down, Escríbanlo. get into the boat, and go before him. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. All right. So after I make every observation, Después de que yo haya hecho todas las observaciones, interpretation, las interpretaciones and y application, las aplicaciones, for this assignment, we're going to leave a space. para esta tarea vamos a dejar un espacio entre cada uno. Okay?
Because what I'm going to do later, after I've charted the text, is I'm going to come back and make up questions. Porque lo que voy a hacer después es volver, después de haber hecho todas las observaciones, voy a volver y hacer preguntas. So I'm going to make up a question for every observation, interpretation, application. Voy a hacer una pregunta por cada observación, cada interpretación y cada aplicación que haga. Okay, so the first verse says, immediately he made the disciples get in the boat and go before him. El primer versículo dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. All right, I'm just going to break the verse apart first. Primero voy a separar el versículo. The next thing I'm going to write down is to Bethsaida. Lo siguiente dice, al otro lado, a Betsaida. And the next thing I'm going to write down is while he sent the multitude away. Mientras él despedía la multitud. Okay, so it's very important that you leave a space after every observation, interpretation, application. Es muy importante que dejes el espacio después de cada interpretación, observación y aplicación. Okay, so let's interpret here first. Ahora, primero vamos a interpretar. All right, so he says, immediately he made his disciples get into the boat and go before him. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. So what words stand out to you there? ¿Qué palabra resalta aquí? Immediately. Enseguida. Okay, and so that's important. Eso es importante. Okay, it's right after the last event, Justo después del último evento que sucedió, the feeding of the que 5,000. fue la alimentación de los 5,000. Okay, but what I want you to look at, what else, what other word just stands out here? ¿Qué otra palabra como que resalta aquí? See this word made? ¿Se ve la palabra hizo? Okay. What does that tell you? ¿Qué nos dice eso? Was Jesus asking them to go? ¿Jesús les pidió que fueran? Or was he commanding them ¿O to les go? ordenó que fueran? Okay, you understand? ¿Se entienden? So, Jesus Entonces, interpretación, Jesús need another. And the other black one would help, but that's all right. Jesus commanded the disciples to go. Jesús le ordenó a los discípulos que fueran. He didn't ask for any volunteers. Él no pidió voluntarios. He commanded them to go. Él les ordenó. That's the idea of what he's talking about here. Esa es la idea de lo que está diciendo aquí. Okay? All right. Application. Aplicación. Yo Will obey the commands of Jesus. voy a obedecer las órdenes o los mandatos de Jesús. All right, so the next thing that it tells us is that he sent them to Bethsaida. Lo siguiente que nos dice aquí es que los envió al otro lado, a Betsaida. Okay, and so that's important to note, and so I'm going to explain where Bethsaida is. Y esto es importante, entonces vamos a explicar dónde está Betsaida. All right, it's located in the northeastern Ubicado al noreste part of the Sea of Galilee. de el mar de Galilea.
So when I'm doing my Bible studies, frequently I'll get a little map out. Cuando estoy haciendo mis estudios, usualmente yo saco un mapa And so I get them to look at where the story was taking place. y les muestro dónde está sucediendo la historia. All right? And then the next thing he says is while he sent the multitude away. Y lo siguiente que dice es mientras él despedía a la multitud. Okay, I didn't make any application here. There's really none to make. Aquí no hice aplicación porque no hay aplicación para hacer. All right. So he sent the multitude away. Él envió a la multitud. Okay, so what I want to look at here Lo que quiero ver aquí is, would it be easy to send the multitude away? ¿sería fácil despedir a una multitud así de grande? No, it'd be very difficult. No, bastante difícil, ¿no? He's just fed thousands of people. Él acaba de alimentar miles de personas. And so when somebody's working miracles, Y cuando alguien hace milagros, boy, it's not easy to get people to go. no es fácil decirle a la gente, bueno, ya váyanse. And so as I look at this, Entonces yo veo esto I realize it would be difficult to send the crowd y away, pienso que sería difícil despedir a la multitud. but obviously they went. Pero sí se fueron. And so the question is, well, why did they go? Y la pregunta entonces, ¿por qué le hicieron, por qué se fueron? What do you think? ¿Por qué creen? Because of his authority. Porque respetaban su autoridad. Jesus Jesús has authority tiene la autoridad over the crowd. Jesús tiene la autoridad sobre la multitud. As you go through the Gospel of Mark, you see the authority of Jesus. Al estudiar el Evangelio de Marcos, vemos la autoridad de Jesús. He demonstrates his authority over men. Él demuestra su autoridad sobre los hombres, He commands them and they go. porque Él les da una orden y ellos van. He demonstrates his authority over the physical world. Él demuestra su autoridad sobre el mundo físico, There's nothing he cannot do. porque no hay nada que Él no pueda He hacer. demonstrates his authority over sickness. Demuestra su autoridad sobre la enfermedad. And so you see the authority of Jesus constantly as you go through the gospel. Así que vemos la autoridad de Jesús constantemente mientras estudiamos los evangelios. And so Jesus, when he sent them away, they went because he has authority over them. Entonces cuando Jesús los despidió, ellos se fueron porque Él tenía autoridad sobre ellos. Okay? You know how you measure somebody's authority? ¿Saben cómo medir la autoridad de alguien? By the least amount of resistance. ¿Qué tanta resistencia ponen a una orden? You ever watched parents sometimes? ¿Han visto a los padres a veces? They say, don't do that. Le dicen al niño, no hagas eso. And the little kid just does it anyway. Y el niñito, y lo Okay. hace igual. And then they raise their voice. Y luego levantan su voz, Don't do that. que no hagas eso. And they keeps doing it. Y el niño sigue haciéndolo. See, how much authority does that parent have over ¿Cuánta that child? autoridad tiene ese papá sobre ese niño? Not a lot. No mucha. See? And so you measure a person's authority by how people respond. Se mide la autoridad de una persona viendo cuán fácil la gente responde a And sus órdenes. so when Jesus told them to go, everybody left. Entonces Jesús les ordenó irse y se fueron. All right. So Jesus, in my application, Entonces mi aplicación, has authority Jesús tiene autoridad over my life. sobre mi vida. Okay, so are you getting the idea with the chart? ¿Sí tienen la idea aquí con la tabla? Okay, so you're charting like normal, Vamos a hacer la tabla como siempre, normal, except you leave a space. excepto que dejas un espacio después de cada observación o interpretación. Now don't ask any questions yet. Ahora, todavía no hagas preguntas. I'll walk you through how you ask your questions. Yo les voy a mostrar cómo pueden hacer las preguntas. But I want you to go ahead and now chart all the way through verse 52. Entonces, ahora quiero que ustedes mismos
hagan en la tabla el versículo, todos los versículos hasta el 52, dejando el espacio después de cada observación. All right, so for example, in verse 46, Por ejemplo, en versículo 46, it says, "And when he sent them away, he departed to the mountain to pray." después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. So there is a comma there, but you understand you want to get the whole thought. Ahí hay una coma, pero entendemos que queremos tener el pensamiento entero. Okay, and we've already talked about the fact that he sent them away. Y ya hablamos de que él despidió a la multitud y So- despidió a los discípulos. So I'm going to write the whole verse in there. Entonces yo pondría todo el versículo en una. And then I look at what does that mean? Y luego veo qué significa eso. All right? And so looking up about the issue of prayer Habla acerca de la oración and how important is prayer. y lo importante que es la oración. Okay? So go ahead and work with verse 46 Listo, entonces empiecen a hacerlo desde 46 en all the adelante way through verse 52. hasta el 52, Ok. dejando el espacio. No olviden dejar el espacio. Everybody understand? ¿Todos entendieron? Okay. Sí. If you have any questions, please feel free to ask and I'll come around. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres. And we have others that can work with you and help you. Yo puedo ir o pueden los que nos están ayudando también ayudarlos. All right, let me have your attention. Si puedo tener su atención, Some of you have charted the verses all that you're done. algunos de ustedes ya terminaron de poner el texto en la tabla. Maybe you aren't quite finished, that's okay. Si tal vez no lo has terminado, está bien. But I want to go over how you ask questions because that's the next thing we'll do. Quería explicarles cómo se hacen las preguntas porque es lo siguiente que vamos a hacer. Okay, so I want you to look at your information on page 39. Quiero que vean la información que se encuentra en página 39. 39. All right, notice what it says. Miren lo que dice. All right, when you're learning to write inductive questions, you're learning a skill. Cuando estás aprendiendo a formular preguntas inductivas, estás aprendiendo una habilidad. As with any activity, your skill level in developing questions will improve with practice. Como en cualquier actividad, tu habilidad va a mejorar con la práctica. The first big step is doing a thorough and methodical study of the passage. El primer paso es estudiar completa y metódicamente el pasaje. Through your questions, the study group will find what you found. El grupo va a descubrir a través de tus preguntas lo que tú ya sabes. Surface study will yield surface questions. Si estudias superficialmente, harás preguntas y discusiones superficiales. Thorough study will yield questions which involve the group in the strong truths of the passage. Un estudio minucioso producirá preguntas que van a involucrar a los estudiantes en las fuertes realidades del pasaje que están estudiando, So they're moved to God in His ways. para que sean llevados hacia Dios y sus caminos. This kind of result is well worth the time and effort of careful study. Esta clase de resultados valen el tiempo y esfuerzo dedicados al estudio cuidadoso de la Biblia. So I can't emphasize to you enough the importance of careful study with your chart. Entonces quiero ser muy enfático en la importancia de tomarse el tiempo de hacer tu tabla y hacer un estudio minucioso antes. All right, so notice it says next, study with yourself in mind first. Noten que dice ahí, primero haz el estudio pensando en ti. What does God want to teach me? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí? Okay. Now that's very important Y eso es muy importante. because you have no business teaching other people Porque tú no tienes ningún lugar enseñando a otros if the word is not moving you in your heart. si es que la palabra no te está moviendo a ti primero. If it's not moving you, Si no te está moviendo a ti, it won't move your group. no va a mover el grupo que tú estás And viendo. so I always start with, Lord, what are you trying to say to me personally? Entonces siempre empiezo con, ¿qué me estás intentando decir a mí, Señor? And then with others in mind, what can we gain for ourselves as we study together? Después, pensando en el grupo de estudio, ¿qué es lo que podemos aprender para nuestras vidas al estudiar juntos? When you finish studying, look over your chart and mark points of special significance that you want to be sure to include.
Cuando termines de llenar la tabla, revisa tu tabla y marca los puntos que tengan significado especial y que quieras incluir en el estudio. So what I do is I'm using the chart to help me prepare my Bible study. Lo que hago es usar la tabla para ayudarme a preparar el estudio. Everything I chart I'm not going to necessarily talk about, No todo lo que puse en la tabla voy a hablar de eso, but I'm going to pick and choose the things that I think are most important as I go through my chart. sino que voy a escoger los puntos que yo pienso que son los más importantes mientras reviso mi tabla. But the first step is to go through and write your El questions. primer paso es formular las preguntas. And so the chart is just an exercise to write as many questions as you can. Entonces la tabla te va a ayudar a hacer muchas preguntas, But then ultimately you will pick and choose the questions you're going to choose with your group. y al final tú vas a escoger las preguntas que vas a utilizar con el grupo. And you always want to keep in mind how much time you have with your group. Siempre tienes que considerar cuánto tiempo vas a tener para conversar con el grupo. So if you're doing like a 1-hour Bible study, Si tú estás haciendo un estudio de 1 hora, you're not going to be able to ask 50 questions. no vas a hacer 50 preguntas, Because what you'll find is you're going to have discussion going on. porque lo que va a suceder es que va a empezar a haber una discusión And some questions will draw out more discussion than others. y algunas preguntas van a abrir la conversación más que otras. And so you have to learn how many questions you want to ask in about an hour's time. Entonces quieres aprender cuántas preguntas puedes incluir en un estudio, por ejemplo, de 1 hora. Okay, so notice what it says on page 40 now. Mira lo que dice página 40. Formulating questions. Formulando preguntas. Your questions should lead the group into the mainstream of thought of in the passage. Tus preguntas deben llevar al grupo hacia la línea principal de pensamiento del pasaje, So they will discover the major points and apply them to their lives. para que puedan descubrir los puntos más importantes y aplicarlos a sus vidas. It's important to remember what type of group you're working with. Es importante recordar con qué tipo de grupo estás trabajando. New converts, Nuevos creyentes, more mature, creyentes más maduros, younger, older, jóvenes, mayores, maybe children in Sunday school. aún hasta niños en la escuela dominical. Okay, so you're going to have different types of groups you'll be working with. Hay diferentes grupos con los que vas a And trabajar. by the way, you can use this with children Este método se puede usar con niños and all the way, older people, anybody can do this. y con viejitos. Todo el mundo puede participar en uno de estos. All right, so the group will need not to go through the detailed analysis that you did with your questions. El grupo no tiene que hacer el análisis detallado que tú ya hiciste con tus preguntas, And they will assume for certain basics of structure which you dug out in your personal study. sino que tendrán que asumir principios básicos de la estructura y otras cosas que tú mismo descubriste en el estudio All personal. right, start with survey questions Entonces, preguntas de reconocimiento that get them acquainted with the whole passage. son las que los van a familiarizar con el pasaje. Who's involved? Where are they? What are they doing? ¿Quién está involucrado en la historia? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Okay, so especially with narrative text, these are great questions to start your study with. Estas preguntas son esenciales, especialmente con textos narrativos. All right. Through your questions, lead them in sequence through the passage from the beginning to the end. Con tus preguntas, guíalos en secuencia a través de todo el pasaje del principio hasta el fin. You may want to lead them to study section by section. Tal vez quieras guiarlos en estudiar sección por sección And as they move along, get them to see the connections between the paragraphs. y al avanzar el estudio ver las conexiones entre los párrafos. You're going to ask 3 kinds of questions. Van a hacer 3 tipos de preguntas. Observation, fact questions. Preguntas de observación, o sea, los hechos. Interpretation, meaning questions. Preguntas de interpretación, que son el significado. Application, action Y questions. preguntas de aplicación, que son las acciones a tomar. All right. So with your observation questions, Con las preguntas de observación, you want to get the group to observe what's there. quieres ayudar al grupo a observar qué hay en el pasaje. By various means, lead them to see who, what, when, where. Usando varios métodos, guíalos a ver qué, quién, cómo, cuándo. They may describe some of the people in the scenes. Pídeles que describan algunas de las personas que están en la escena. Help them to get into the scene themselves, Ayúdalos a adentrarse en el pasaje, reliving an event or a conversation or putting themselves
in the place of the first century Ephesus. Revivir el evento, la conversación o ponerse en los zapatos de alguien que vivía, por ejemplo, en Éfeso en el primer siglo. And receiving a letter from the Apostle Y Paul. acaba de recibir una carta del apóstol Pablo. And then lead the group to see some of the structure you found. Guía al grupo a descubrir parte de la estructura que tú mismo encontraste. Look for the different contrasts. Ver cuáles son los contrastes. Okay, so again, you want to teach your group to observe the text carefully. Quieres enseñarle a tu grupo a observar el texto cuidadosamente. So when you start your Bible study, Cuando inicias tu estudio bíblico, you're asking them direct questions from the text. vas a preguntarles preguntas directamente del texto. Get them to observe what the verse says. Obligarlos a observar el texto para ver qué está diciendo. All right, don't tell them what the verse says. No les digas lo que el texto Now, dice. many of you, when you get in your group, you will make that mistake. Ahora, muchos de ustedes cuando lo hagamos ahorita en grupo van a cometer ese error. But you want to think of a question to get them to look at what the text says. No les digas, formula una pregunta para que ellos vean qué dice el texto. So I never just read the verse and then say, okay, what does that mean? Yo no solamente leo el texto y luego les digo, bueno, ¿qué significa? I'm going to ask them observation questions about what the verse says. No, sino que voy a hacer preguntas de observación acerca de lo que dice el texto. So I want them to look at the text. Quiero que ellos tengan que ir a la Biblia a ver el texto. And so it's important for everybody to have a Bible Y por eso es importante que cada persona that tenga they una can Biblia, follow along with you. para que puedan seguirte en el estudio. Okay, so the first kind of questions you ask are observation or factual questions from the text. Las primeras preguntas que vas a formular son preguntas de observación o de los hechos del texto. Okay, so the second kind of questions you will ask are interpretive La questions. segunda clase de preguntas son las preguntas de interpretación. Get the group to analyze by asking why, Haz que el grupo analice y se pregunte por qué, so they can find the major truths. para que puedan hallar estas verdades Now, grandes. the question why is a very good interpretive question. La pregunta por qué es muy buena para la interpretación. Why did Jesus say your sins are forgiven? ¿Por qué le dijo Jesús tus pecados te See? son perdonados? And so you get the people to discuss that. Y haces que la gente pueda discutir. All right. Notice it says, help them to see the reasons behind some of the structure. Ayúdales a ver las razones detrás de la estructura. Ask questions based upon your own work from your interpretation column. Haz preguntas basadas en la interpretación de tu cuadro. And this is a way of leading them to see the connections between the De paragraphs. esta forma vas a guiarlos para ver las conexiones entre los párrafos. So when they find a main truth, your question should help them to think it through. Cuando ellos mismos encuentren esta verdad importante, tus preguntas deben llevarlos a pensar profundamente. So first we get them to observe what it says, Primero hacemos que observen qué dice el texto and I ask them questions, what is it saying? y yo les hago preguntas para ver qué dice el texto. And then I ask questions that say, okay, well, what does that mean? Y luego hacemos preguntas para ver qué significa ese texto. See, why did Jesus say this? ¿Por qué Jesús dijo esto? So we get them to draw interpretations. Y así vamos a sacar las interpretaciones. And when they find a main truth in the Y text, cuando encuentren una verdad grande en el texto, your question should lead them to think it through. tu pregunta debe hacer que ellos lo piensen a profundidad. Okay. Now, once you make your interpretation questions, Ahora, una vez tú hayas hecho tus preguntas de interpretación, not every observation and interpretation is going to require an application. no toda interpretación y observación va a requerir una aplicación. Because I don't want to ask too many application questions. Porque no quiero hacer muchas preguntas de aplicación. So when I get to application, get the group to think about the plan or change that they need to make in their personal lives, attitudes, relationships, and actions. Hablando de las preguntas de aplicación, estas preguntas hacen que el grupo piense y planee acerca de los cambios que necesitan hacer en sus vidas personales, actitudes, relaciones y acciones. Application questions should flow naturally from the meaning of the main points. Las preguntas de aplicación deben fluir naturalmente del significado de los puntos principales And they should appear after a crucial point has been made clear. y deben aparecer después de que un punto crucial ya esté claro y entendido. Keep in mind, though, it's more effective to have a few good application questions scattered throughout the passage than to have too many.
Ten en cuenta que es más efectivo tener unas cuantas buenas preguntas de aplicación en todo el pasaje que tener demasiadas. So again, you're not going to ask an application question for every little detail. No vas a hacer una pregunta de aplicación en cada detalle. Okay? Understand? ¿Entendido? Okay. All right. So let's work with our text here Entonces vamos a trabajar nuestro texto aquí and give you an idea. para darte una idea. All right. So first of all, he said immediately he made the disciples get into the boat and go before him. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante. Okay. So to get my group to look at that verse, Para forzar a mi grupo a que vaya y vea el versículo, I'm going to ask them, what les voy a preguntar, did Jesus do with his disciples? ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Okay, so what did he do with them? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? All right, and the answer is right here. Y la respuesta está ahí arriba. Okay, he made them get into the boat. Hizo que sus discípulos subieran a la barca. So my question is pointing right back to my observation here. Mi pregunta apunta a la observación que yo ya hice, I want the group to observe what it porque says. quiero que el grupo observe qué dice el texto. Okay, and so now I want to ask an interpretive question here Ahora quiero hacer una pregunta de interpretación, because I interpret that Jesus made the disciples get into the boat and go. porque ya interpretamos que Jesús ordenó a sus discípulos a que fueran. So I'm going to ask an interpretive question. Did Jesus ask them or command them to go? Entonces mi pregunta de interpretación será, ¿Jesús les pidió o les ordenó ir? All right, so I'm going to write that in my down. Did Jesus ask or command? ¿Jesús les pidió o les ordenó ir? Again, here's my answer. Y la respuesta está arriba, ¿verdad? He commanded them to go. Él les ordenó a que fueran. He didn't give them a No choice. les dio elección. Okay? All right. Application. Aplicación. It's a good application question. Esta pregunta, una buena pregunta de aplicación sería, How will you obey the commands of Jesus? ¿cómo vas tú a obedecer los mandatos de Jesús? How will you obey the commands of Jesus? ¿Cómo vas tú a obedecer los mandatos de Jesús? Are you going to obey his commands ¿Vas a obedecer lo que Él dice or are you going to ignore his commands? o vas a ignorar sus Okay. mandatos? All right? Now, the next thing we wrote down in our chart is the location to Bethsaida, is where he's sending them. Lo siguiente que pusimos en observación es que Él los envió al otro lado a Bethsaida. So I want the group to look at that. Entonces quiero que el grupo lo descubra. So I'm going to ask them the question, Yo voy a hacerles una pregunta. where did Jesus send them? ¿A dónde los envió Jesús? Okay, you getting the idea? ¿Ya están entendiendo un poco? See? My answer is right here. Y la He respuesta sent them está ahí. to Bethsaida. Al otro lado, a Bethsaida. Now, this is where often I will get a map out, Aquí es donde, por ejemplo, yo sacaría un mapa or I will draw a little map for them. o dibujaría un mapa también. And we know that Bethsaida is in the northeastern part of the Sea of Galilee. Porque sabemos que Bethsaida queda al noreste de Galilea. All right, and so I will ask them an interpretive question. Entonces puedo hacerles una pregunta de interpretación. Where is Bethsaida? ¿Dónde está Bethsaida? And if they don't know, Y si ellos no saben, we're going to get a map out. vamos a sacar el mapa.
Okay? It's in the northeastern part of the Sea of Galilee. Está ubicado al noreste del Mar de It's Galilea, up near Capernaum, not far away. no muy lejos de Capernaum. All right. And then the last part of the verse says, while he sent the multitude away. Lo último que dice el versículo 45 es, mientras él despedía a la multitud. Okay? So, my observation question, Mi pregunta de observación, what did Jesus do with the crowd? mi pregunta de observación sería, ¿qué hizo Jesús con la multitud? All right? So again, I'm working through the verse in detail. Nuevamente estoy yendo a través del versículo detalladamente. And then I want to ask an interpretive question here about the sending the multitude away. Y luego vamos a hacer la pregunta de interpretación del hecho de que Jesús envió la multitud. Because I know that it would not be easy to send the crowd away. Porque ya vimos que no sería fácil despedir a una multitud. So I'd ask him a question, well, why did the crowd go? Entonces puedo preguntarles, ¿por qué la multitud le hizo caso? Why did they go? ¿Por qué le hicieron caso? Well, I wrote down here, Jesus has authority over the crowd. Ya habíamos puesto aquí, porque Jesús tiene autoridad sobre esta multitud. Okay? And so the issue of Jesus' authority. Entonces sale en la conversación el tema de la autoridad de Jesús. All right? And we know that he has great authority. Y sabemos que él tiene gran autoridad. To be able to get that crowd to go away would not be easy. Porque poder despedir una multitud así de grande no sería trabajo fácil. But because he has that authority, they left. Pero porque él sí tenía esta autoridad, ellos se fueron. Okay, then I applied it here. I said, Jesus has authority over my life. En la aplicación yo puse, Jesús tiene autoridad sobre mi vida. So I would ask the question, how Entonces mi pregunta sería, ¿cómo? much No. authority does Jesus have over my life? Perdón, ¿cuánta autoridad tiene Jesús sobre mi vida? How much authority does Jesus have over my life? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús sobre mi vida? So I want my group to talk about how important it is to be under Jesus' authority. Quiero que el grupo empiece a conversar de lo importante que es estar bajo la autoridad de Jesús. Which means we have to obey his Lo que commands. significa que debemos obedecer sus mandamientos. Okay, so again, are you getting the idea of how we're working with the text? ¿Están entendiendo cómo hacer las preguntas a través del texto? So I'm getting them to work through in detail with every verse. Estoy haciendo que vayan a detalle a cada versículo. All right, so the next verse, 46, El siguiente versículo, el 46, I wrote down the whole verse, and when he sent them away, he went to the mountain to pray. yo lo escribí todo junto. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. So what would be the observation question here? ¿Cuál sería la pregunta de observación aquí? What did he do after? Okay, now if I say why, No, what did he do after? Si yo digo aquí, ¿por qué? okay, is that interpretation? I mean, is that ¿Esa observation? sería una observación o una interpretación? No. Why is interpretation. Siempre que diga por qué es de interpretación. So you never ask a why question here, Nunca pueden hacer una pregunta de por qué en observación. but you ask who, what, when, where, those kinds of Pero sí questions. qué, quién, cómo, a dónde. Okay? Yeah, I was like, what did Jesus did after? What did Jesus do after sending the multitude away? What did Jesus do after? ¿Qué hizo Jesús después? He sent the crowd away. Después de que envió a la multitud. Yes, that's a good Esa question. es una buena pregunta. Gets a group to observe what the text says. Hace que el grupo vaya y observe qué dice el texto. Okay? And so, what did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús?
after he sent the crowd away? después de enviar la multitud? Well, it says that he went to the mountain to pray. Dice, se fue al monte a orar. Okay, now this is an important point. Este punto es importante. And so I would ask the question, why? I would draw the interpretation Primero tengo que sacar la interpretación that prayer was important to Jesus. que a Jesús, para Jesús la oración era importante. Okay, and there's more that I can say here. Y hay más de lo que yo puedo decir aquí. Not only is it important to Jesus, No solo es importante para Jesús, but he needed to spend time with the Father. sino que Jesús mismo necesitaba pasar tiempo con el Padre. Okay, so I want my group to talk about that. Quiero que mi grupo hable acerca de esto. So first of all, I asked them, what did Jesus do after he sent the crowd away? Entonces primero digo, ¿qué hizo Jesús después de despedir a la multitud? So he went to pray. Él se fue a orar. All right? And then I want to ask the question here now. Y ahora quiero hacer la pregunta aquí. What would be the question? ¿Qué pregunta sería ahí? Why it's important that he went to pray? Yeah, why did he go? Why did he go to the mountain to be alone and to pray? ¿Por qué se fue al monte a estar solo a orar? So I'm going to ask the question, why? Voy a hacer una pregunta de por qué. Why would he go to the mountain to pray? ¿Por qué se fue al monte a orar? Okay. Now, my application here, Ahora, mi aplicación aquí, I would say prayer yo pondría la oración, or praying is very important to me. la oración es muy importante para mí. So I need to spend time in prayer. Yo necesito pasar tiempo en oración. And so my application question, Entonces mi pregunta de aplicación how important is prayer to you? sería, ¿cuán importante es la oración para ti? See, so I want to get my group to talk about Y this. quiero que el grupo hable de esto. So the question is, well, how is prayer see? So again, I want the group to see the importance of prayer. Quiero que el grupo vea y converse acerca de la importancia de la oración. And so I'm going to ask them questions Entonces voy a hacer preguntas to get them to discuss this. para que puedan discutir esto. All right. So notice when I get to an important point here, Noten que cuando yo llego a un punto importante, I might want to ask more than one question about it. tal vez voy a hacer más de una sola pregunta sobre la misma cosa. So I might ask them, how can you get alone? Les puedo preguntar, ¿cómo es que tú te apartas? What do you do to when you spend time in prayer? ¿Qué haces para estar solo cuando tienes tiempo en oración? See, can you get alone and be quiet? ¿Es fácil para ti irte a un lugar a estar en silencio? There's so many distractions today. Porque hay tantas distracciones en el mundo hoy. These things are a big distraction. Esto es bastante distractivo. And we spend so much time on this Y thing. pasamos demasiado tiempo en estos dispositivos. And we'll spend a lot more time on that than we would on prayer.
y pasamos más tiempo en el celular de lo que pasamos orando. So you see what you can talk about in the group? Ven que esto les va a hacer que el grupo empiece a conversar. The importance of prayer. La importancia de la oración. Well, if Jesus needed to pray, Si Jesús necesitaba orar, how much more should I need to pray? ¿cuánto más yo necesito orar? Okay, all right. So are you getting the idea, though, of the questions? ¿Están entendiendo cómo hacer las preguntas? All right. So again, ask your observation questions, Nuevamente, haces tus preguntas de observación no why questions. sin preguntar por qué. Okay, but then when you get to Y interpretation, cuando vas a la interpretación, why did Jesus say ahí this? sí, ¿por qué dijo Jesús esto? What did he mean when he said your sins are forgiven? ¿O qué quería decir Jesús cuando le dijo tus pecados te son perdonados? Or how can sins be forgiven? ¿Cómo es que se perdonan los pecados? See, I'm interpreting here. Estoy interpretando. All right, so your interpretation questions will help you to interpret, Tus preguntas de interpretación les van a ayudar a interpretar. and then I ask application questions to get them to apply it to their Y lives. luego hacemos las de aplicación para que puedan aplicarlo a sus vidas. And so one of the things that you will learn as you start to lead small group Bible studies, Una cosa que vas a aprender al empezar a guiar estos estudios bíblicos de grupo, you have to learn to ask the question, tienes que aprender a preguntar and then you have to learn to wait for the group to y respond. vas a tener que aprender a esperar a que ellos respondan. Okay, and sometimes they just won't respond. A veces nadie va a decir nada. So I have to be ready to rephrase my question Yo tengo que estar listo para poder reorganizar mi pregunta, because evidently it wasn't clear to them. porque no fue clara para ellos. All right, so I have to be ready to adjust as I'm leading my small group. Tengo que siempre estar listo de ajustarme al momento de guiar el grupo. And so I will ask a question Hago una pregunta and I want the group to respond. y quiero que el grupo pueda responderla. So when one person answers Cuando una persona responde and their answer is good, y su respuesta es buena, I always say that's great. yo le digo, muy bien, genial. Somebody else. ¿Alguien más? Okay, you see what I'm trying to do? ¿Sí ven lo que estoy haciendo? I'm trying to get the group involved. Estoy involucrando al resto del grupo. So I'm not just looking for one No response. estoy buscando una respuesta. I want to give the whole group opportunity to respond. Quiero darle oportunidad a todo el grupo de intervenir y responder. So you don't want to go question, answer. No quieres que sea pregunta, respuesta. You want to give time for them to get the idea of the text. Quieres darles tiempo para que ellos de verdad atrapen la idea en el texto. And so if somebody answers your question Si alguien responde tu pregunta and it's not even close to what you're looking for, y la verdad no tiene nada que ver con lo que están viendo, you know what you do? ¿sabes qué haces? You go, oh no, Le dices, ay no, that was really dumb. ese fue tonto. No. No, No, you go, okay, that's interesting. le dices, qué interesante. Somebody else. ¿Quién más? Okay? So I'm not going to put that person down No queremos menospreciar la participación de because esa persona, I don't want to discourage them from porque participating. no queremos desanimarlo a que quiera participar después otra But you vez. see what the group will do Pero ¿saben qué va a hacer el grupo? as I ask other people? Al momento en el que yo pregunte a otros, They're finally going to get the answer, sí vamos a hallar la respuesta juntos. and when they get the idea, Y cuando entiendan la idea general, my job is to confirm it. mi trabajo ¿cuál es? Confirmarla. Yes, that's the idea. Sí, eso es. So you see, the group will correct the one that's off base. Entonces, el grupo mismo va a poder corregir a la persona que tal vez está desviando del tema. All right. So again, you want to get the group to discuss. Entonces queremos que el grupo sea el que abre la discusión. So you don't want to just give one question and one answer. No quieres solo una pregunta y una respuesta, Give variations. Get several answers. sino permite que hayan bastantes respuestas. Okay. Comprending? ¿Entendieron? Okay. So we're getting a group to discuss. Entonces vamos a hacer este grupo para
And we want conversar. them to discuss the text. Queremos que discutan qué está pasando en el texto. Okay. So your job as a leader is to ask questions Tu trabajo como líder es hacer preguntas and guide the truth to discover, guide the group to discover the truths that are there in the text. guiando al grupo a descubrir las verdades que están en el texto. Okay? ¿Listo? So go ahead and finish up your questions Entonces now. ahora van a tener tiempo para hacer todas las preguntas en los Okay. espacios que dejaron en blanco. All right. So ask your questions and then we're going to go over this Hagan together. preguntas y luego vamos a revisarlas. There's a question here. Yes. Verse 50 says that they saw him and they were afraid. Uh-huh. So that's the observation. They saw him and they were afraid. Okay. It says because the text says because they all, what does it say in English? They all saw him Or and were they, afraid. yeah. So in Spanish this is translated ¿por qué? So he's like, I can't use that word in observation. The ¿por qué? But it's because this is translated ¿por qué in Spanish. Pero es, can I? Yeah. Él solo está usando el por qué, pero es una respuesta, ¿no? O sea, no está haciendo la pregunta y entonces él está diciendo la causa de. Exacto. Al momento en el que ellos lo vieron, se asustaron. Entonces ahí no hay problema. Exacto. Sí. All right. Yeah, so a question could be, how did they respond? La pregunta ahí podría ser, ¿cómo respondieron los discípulos al ver a Jesús? Ya. ¿Listo? Entonces, están. All right, your time is up. Se les acabó el tiempo. All right, I want to go over this with you Quiero que revisemos esto juntos because I want you to see how you work with the text through questions. para que vean cómo trabajar el texto a través de las preguntas. Now, again, this is not a time where you're preaching at your group. Ahora, este tiempo no es para que ustedes prediquen, You're just asking questions sino que están haciendo preguntas to get them to discover what it says, para poder descubrir qué dice, what does it mean, qué significa and then to bring application. y sacar una aplicación. All right, so we've already looked at verse 45 Ya vimos versículo 45, and asked our questions. hicimos nuestras preguntas. And then in verse 46, Versículo 46, we looked at the issue of prayer there with our questions. vimos el tema de la oración. And why do you think Jesus would go off and spend time alone in prayer? ¿Por qué creen ustedes que Jesús apartó un tiempo para ir a orar? He was in constant connection with the Father. Some of them said it was important to him. He wanted to spend some time alone with the Father, Okay. so he could pray for the disciples. Okay. Yeah. Again, you think about what would he pray about? Nos ponemos a pensar, ¿qué estaría orando Jesús? No. And I think one of the things Una de las cosas that he would pray about por las que estaría orando is the problem that the disciples were having. es el problema porque los discípulos estaban pasando ahorita. Did you pick up in the text what their problem was? ¿Sí descubrieron en el texto cuál era su problema? Their hearts were so hard. They had a hardened heart. Tenían un corazón duro. Okay. And so do you think Jesus might be praying for those disciples? ¿Ustedes creen que Jesús está orando por esos discípulos? Yeah, I do. Sí, yo creo que sí. Yeah. And I don't know about you. Y no sé ustedes, I just like to think, what would Jesus pray? a mí me gusta pensar, ¿qué oraría Jesús? And here's a thought that came into my mind. Y esto vino a mi mente. Father, I know that I chose those 12 men. Padre, yo sé que yo escogí a estos 12.
But boy, they are so slow to learn. pero son lentos para aprender. We don't know what he taught, what he prayed about. No sabemos qué oraba Jesús. But the text doesn't give us insight. El texto no nos lo dice. But because we know that Jesus was fully human, Pero porque sabemos que Jesús era completamente humano, I think he would pray like you and I pray. yo creo que él oraba así como tú y yo oramos. You know, we talk about different problems we have with God, Hablamos con Dios de los diferentes problemas que tenemos, our struggles. nuestras luchas. There's no doubt in my mind that Jesus understood the problem. No hay duda en mi mente que Jesús entendía el problema que ellos tenían. And certainly I think he was praying for them. Y ciertamente yo pienso que estaba orando por ellos. Okay, all right. So you can talk about that in the little group, your group, how important prayer is. Puedes hablar de eso en tu grupo. All right, and De la oración. then let's go to verse 47. Luego versículo 47. Okay, what would be an observation question to ask my group? ¿Qué buena pregunta de observación podríamos hacer ahí? Okay. Where was the boat? Okay, where did Jesus go? No, where was the boat? Oh, where was the boat? Okay. What time was it? Okay, what time was it? ¿Qué hora era? Okay, so those are two good questions Ambas preguntas son buenas. from verse 47. Del versículo 47. The time, ¿La hora? what time was it? ¿Qué hora era? It was night. Evening time. Sí, anochecer. All right. Anochecer. And where was the boat? ¿Y dónde estaba la barca? It's in the middle of the sea. En la mitad del mar. So those are good things to observe with the group. Son buenas observaciones para el grupo. And another observation question, Otra pregunta de observación. verse 46 or 47. En el 47. Where was Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? Okay. Zach says, ¿Y qué dice ahí? He was alone. yeah, he's back in alone land. still on the land. Estaba solo en tierra. Okay, so you get the picture of where the disciples were Entonces ya todos tenemos la imagen. ¿Dónde estaban los discípulos? and where Jesus was. ¿Dónde está Jesús? Okay. And then I need to go to the next verse. Luego voy al siguiente versículo. There's only so much that I can work with verse 47. Solo hay tanto que puedo sacar del 47. All right, but then I go to verse 48. Luego 48. All right, what would be the observation question? ¿Qué pregunta de observación podemos hacer ahí? Why did Jesus went to them? Why? ¿Por qué? ¿Qué causaba que remaran con fatiga? Who was tired? How All right. did Jesus saw the disciples? Why were they tired? All right, what was the problem that the disciples were having? ¿Qué era el problema que estaban enfrentando los discípulos? What's the text say? ¿Qué dice el texto? They were straining at rowing. Estaban luchando y remando. Okay, and so you can talk about that a little bit, Y puedes hablar de esto, that they were having a hard time. que estaban pasando un mal tiempo. And what does the text tell us next? ¿Qué nos dice siguiente el texto? The wind was against them. Okay, about the wind. Nos habla del viento. And that was the problem. Ese era el problema que tenían. Okay, and so one of the things that I often do, I'll talk to my group about the Sea of Galilee. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en este caso haría, es hablarles acerca del mar de Galilea. I've been on it several times, Yo he ido varias veces. and when the wind blows, Y cuando el viento sopla, if it blows strong enough, the waves can get very big. si sopla lo suficientemente fuerte, puede generar olas muy grandes. Okay, I'm a little over 6 feet tall. Yo soy, no sé, yo soy alto. Okay, Ya. and the waves can get taller than me. Y las olas pueden tener su tamaño. Okay, and so they are in a windstorm. Estaban en una tormenta. All right. All right. Next question. Siguiente pregunta. All right. Well, let's go back a second. Pero volvamos un ratito. Okay. So we observed there was a windstorm. Observamos que había una tormenta. All right.
and they were struggling. y que ellos estaban luchando. What kind of an application could you draw there? ¿Qué aplicación podemos sacar ahí? ¿Qué aplicación? Okay? Think about it, an application question here. Una pregunta de aplicación, díganme. How do you act, how do you react when troubles come to your life? Okay, yeah, so, Sí. Something that I saw was that I must persevere and be when God calls me to do something. I must persevere. In other words, when God calls me to do something and I'm being obedient, no matter if it's hard, I need to be persevere. Okay. Dice aprender a perseverar si Dios me dice que haga algo. All right, so you can talk a little bit with your group about how, do you ever feel like the wind is against you? Puedes hablar con tu grupo diciéndoles como alguna vez se han sentido como que están en medio de una tormenta y que el viento está en su contra. Yeah, we all feel like that. Todos nos hemos sentido así. It's a storm in life, Son las tormentas de la vida. and we can struggle in those Y, storms. y luchamos en estas tormentas. And so, were the disciples being obedient to Jesus' command? Los discípulos estaban siendo obedientes al mandamiento de Jesús. Yeah. And do you understand that you can be obedient to Jesus' commands, Entonces entendemos que tú puedes ser obediente a la palabra de Dios but there's a storm against you? y aún así puede venir una tormenta a tu All vida. right? So we all experience those things. Todos hemos experimentado esto And they're very difficult to go through. y son cosas difíciles And so we're going to learn a little bit more about how to deal with that. y vamos a aprender cómo lidiar con eso. Okay, all right. Another question now, verse 48. Otra pregunta en versículo 48. We know the wind's against them, they're struggling. Sabemos que el viento era contra ellos y estaban All right, fatigados. what would be the next thing you want to look at ¿Qué here? es lo siguiente que queremos ver? Get the group to observe something. Que hacer que tu grupo observe algo. What would be the question? ¿Cuál sería la pregunta? What time at night was it? How did disciples felt? Okay, all right, so I want to deal with the time element here. Quiero que hablemos del tiempo, And it says about the fourth watch of the night porque dice que era la cuarta vigilia de la noche. that he came to them. Ahí fue cuando él vino a ellos. So, do you see the question? ¿Se ven cuál pregunta podría ser ahí? At what time did you Yeah, what time did Jesus come to them? ¿A qué hora vino Jesús a ellos? And what's the text say? ¿Qué dice el texto? The fourth watch. Fourth watch? Okay, so what would be the next question you need to ask? ¿Cuál sería la siguiente pregunta entonces a preguntar? Interpretation question. Una pregunta de interpretación. Why did Jesus went to them at that time? Okay. What time of the night is the fourth Okay, watch? yeah, I need my group to understand what the fourth watch is. Necesito que mi grupo entienda qué es la cuarta vigilia de la noche, Okay, so they may not know, porque tal vez no lo sepan. and so I may have to explain to them there were 4 watches in the night. Entonces puedo explicarles, habían 4 vigilias de noche. The first watch La primera, was from 6 p.m. de 6 p.m. to 9. a 9. Second watch, La segunda, 9 to de 12. 9 a 12. Third watch, La tercera, 12 to 3. de 12 a 3 de la Fourth mañana. watch, Y la cuarta, 3 to 6 a.m. 3 de la mañana a 6. Okay, so what time was it? Entonces, ¿a qué horas era cuando Jesús vino? 3, sometime between 3 and 6 a.m. En algún punto entre 3 y 6 a.m. All right, so the time element in this story is very important. El tiempo en esta historia es muy importante. You don't want to miss the time here. Y no puedes ignorar este cambio. Okay, so he comes to them between 3 and 6 a.m. Jesús viene a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana. So I would ask my group a question about when did Jesus see them in trouble? Entonces yo le preguntaría, ¿en qué momento o a qué hora Jesús se dio cuenta de que ellos ya estaban sufriendo?
When was it? En qué momento? ¿A qué hora? Verse 47. 47. What's it tell you? Ahí dice, ¿qué dice? It was evening time Era al anochecer. that he saw them in trouble. Al anochecer, él se dio cuenta de que ellos estaban All right? fatigados. And verse 48 says they were straining a rowing. Dice 48 que los vio remar fatigados. Okay, so what would be the question that I would want to ask regarding this time period Entonces, here? hablando del pasar del tiempo, ¿qué preguntarían ustedes para? All right, if he saw them in trouble, let's say in the first watch, Si él vio que ya estaban remando, digamos, a la primera vigilia, porque era anochecer, ¿verdad? and it was, let's say, 7 p.m., Digamos que eran las 7 p.m. and then I would ask my group, when did he come? Y yo le preguntaría, ¿a qué hora fue que vino ellos? Between 3 and 6 a.m. Entre 3 y 6 de la mañana. Okay. All right. Do you see the time element there? ¿Sí ven que es importante el paso del tiempo? Okay, it's a really important question to ask. Esa es una pregunta importante. Yeah. So what would be the interpretive question I want to ask ¿Qué pregunta de interpretación haríamos aquí entonces? to get my group to look at this problem? Para hacer que el equipo, el grupo, vea el problema del tiempo. What would I want to ask? ¿Qué preguntarían? I would say, why would Jesus allow them to experience such a long trial? Okay, so it has to do with the time element. Dice, yo le preguntaría, ¿por qué Jesús los dejó sufrir por tanto tiempo? Why did Jesus wait so long? ¿Por qué Jesús esperó tanto para ir a ellos? If he saw them in trouble at 7 p.m., Si él ya vio al anochecer que ellos estaban fatigados, okay, we're just guessing, digamos a las 7 de la noche, in that first watch, durante la primera vigilia, and then he didn't come to them until, let's say, from maybe 4 a.m. in the morning. pero no fue hasta ellos, digamos hasta las 4 a.m. How many hours is that? ¿Cuántas horas son ahí? From 7 p.m. De 7 p.m. to 4 a.m. a 4 a.m. Math majors? 9. How many hours is ¿Cuántas that? horas? Is that 9 hours? 9 horas. Boy, that's a long time, isn't it? Eso es bastante, ¿no? Okay, so what would be the question you want to ask? ¿Qué pregunta harían ustedes entonces ahí? What did Jesus wait so long? Yeah, why did he wait so long? ¿Por qué Jesús esperó tanto? What do you think? ¿Qué creen ustedes? Les quería enseñar una lección, dice Patty. Okay. Was there a problem? ¿Había un problema en ellos? What was their problem? ¿Cuál era su problema? You see that? ¿Sí lo ven? Okay. And when you have a hard heart, Y cuando tú tienes un corazón duro, we just looked at this in the parable. lo vimos antes en la parábola, ¿no? Can you learn? ¿Puedes aprender con un corazón duro? No. And so you see, I want the group to work with this problem that they had Quiero que el grupo hable y converse acerca del problema que tenían y la situación. and why Jesus waited so ¿Y long. por qué fue que Jesús esperó tanto tiempo para ir a ellos? Because he knew their heart's condition. Porque él conocía la condición de su corazón. All right? And so he waits. Y por eso él espera. Have you ever had to wait for Jesus to come? ¿Les ha tocado a ustedes esperar a que Jesús venga? Huh? ¿Sí? Yes. ¿Sí o no? Yeah, we all struggle with that. Todos hemos pasado por eso. And we had to wait Tuvimos que esperar. because Jesus is working on our hearts. Porque Jesús está orando en nuestro corazón. And sometimes we get a hard heart. Y a veces nuestro corazón está duro. Okay? Uh-huh. Al final es que habla sobre pues, cuál es el trabajo, porque es importante que en el estudio nosotros recordemos que el problema central es la dureza del corazón o tenemos que esperar a que llegue a Cristo.
So in these verses, we see at the end that the problem they had is that the hearts were hardened. Right. So do we need to go in order and then talk about the hardness at the end, or should we address it before so we can have this type of conversation? Both. Ambas. Yes. O sea, Because al I final- know the text, Porque yo ya estudié el texto por mí misma. I understand why Jesus waited so long. Yo ya entiendo por qué Jesús esperó, ¿verdad? Because he's working on their heart. Porque está hablando en sus corazones. Okay. And then I'm going to talk about it at the end again, too. Y luego cuando lleguemos a ese versículo, lo hablamos Okay, otra vez. so I work with the text Trabajo con el texto as I'm going through. en orden mientras voy yo. Okay, so he came walking. Okay, let's look at verse 48 now. Versículo 48. All right, we talked about the time element. Ya hablamos acerca del tiempo All right, so now he's coming. y ahora vemos que Él viene. So what would be the question in verse 48 there that I would want to ask your group? ¿Qué pregunta pueden hacerle a su grupo en la parte final del 48? How did Jesus came to them? Okay, how did Jesus come to them? ¿Cómo fue que Jesús vino a ellos? Okay, so obviously he's walking on the water. Está caminando sobre el agua. So what would be a question you want to ask about walking on the water? ¿Qué preguntas querían hacer acerca de caminar sobre el agua? ¿Qué? Interpretation, Ya yes. de interpretación. Why is Jesus walking on water? Yeah, why is he walking on the water? ¿Por qué está caminando sobre el agua? Yeah, why didn't he take a boat? ¿Por qué no tomó otra barca y llegó a ellos? See? He could have. Pudo haber tomado una barca. So what's happening when he's walking on that water? ¿Qué está sucediendo al momento en el que Jesús camina sobre el agua? A miracle. He's working a Él miracle. está haciendo un milagro. And do you understand what he's demonstrating his authority over? ¿Y sobre qué está mostrando su autoridad Jesús? Huh? Over nature. Sobre la naturaleza. Can you walk on the water? ¿Ustedes pueden caminar sobre el agua? Have you tried? ¿Lo han intentado? Okay. No. Jesus has authority over the water, and so he's just walking on the water. Jesús tiene autoridad sobre esta agua, por eso él puede Now, caminar sobre ella. I want to get my group to think about what's happening here. Ahora quiero que mi grupo piense lo que está pasando. We're in a storm. Es una tormenta The water waves can be very big, y las olas pueden llegar a ser enormes, but he's walking on that water pero él está caminando sobre el agua in the midst of that storm. en medio de la tormenta. Do you think it's difficult for Jesus? ¿Tú crees que se le hace difícil a Jesús caminar sobre esta tormenta? You think maybe he's doing this? ¿Ustedes creen que él estaba ahí como tambaleándose? Huh? No. No. Why? ¿Por qué? Dice, because he's God. Okay. He has authority, doesn't he? Tiene autoridad, ¿no? He has authority over that water. Tiene autoridad sobre esta tormenta. And so, can you see him walking? Entonces imagínenselo caminando No problem at all. sin problema. And can you see a big wave coming for him? Y una ola grande viniendo hacia él. Is he going to dive underneath? ¿Será que se pone a nadar? No. No. That water's going to part. Esa agua se partiría antes So, de llegar a él. he's walking to the boat, Él está caminando hacia el bote, hacia la and barca. I don't picture he's having any trouble at all. Y yo no me lo imagino como que le está costando hacerlo. It's not a problem for him. No es un problema para Jesús hacer esto. He's not straining against the wind. Él no está así luchando con el viento. All right, now, really important question. Ahora, una pregunta importante. The very end of verse 48. Al final del versículo 48, Did you ask a question there? ¿hicieron una pregunta de eso? You should have. Deberían. What would be the observation ¿Qué question? pregunta de observación sería ahí al final? La pregunta. What did Jesus wanted to do? Why? What? Oh, What did Jesus wanted to do? okay. What did Jesus intend to do ¿Cuál era la intención de Jesús when he got near the boat? cuando se acercó a la barca? What's the text say? ¿Qué dice el texto?
pasarlos de largo. Yeah. Pass by. He was going to pass them by. Él iba solo a pasar al lado de ellos. Okay, so what would be the interpretive question here? ¿Qué pregunta de interpretación habría aquí entonces? Why did Jesus wanted to pass them Yeah, by? why did he want to pass them by? ¿Por qué quería Jesús pasarlos de largo? What do you think? ¿Qué creen ustedes? So they will cry out. Okay. He's looking for a response from them, isn't Él he? está buscando una respuesta de parte de ellos. Can you see him walking? Imagínenselo otra vez caminando. He gets near the boat. Se acerca al barco. Hi, guys. Hola chicos. Okay, so what do you think Jesus was looking for if it said he intended to pass them by? ¿Cuál era la intención de Jesús o qué estaba buscando Jesús cuando dice que él quería pasarles de largo? To test them, Huh? test them, Okay. prove them. Yeah. He's definitely testing them. Sí los está poniendo a prueba. What is he looking for? ¿Qué está buscando de ellos? That they will cry out to him. He's looking for a response of faith. Él está buscando una respuesta de fe. Oh, Jesus, it's you. Jesús, eres tú. Oh, we're so glad you've come. Por fin viniste. Please come and help us. Ven, ayúdanos. See, he's looking for faith. Él está buscando fe en ellos. Okay, very important point. Muy importante esto. He's looking for faith, Él está buscando fe, but let's look at our text. pero vamos a ver el texto. Verse 49. 49. Observation question. Pregunta de observación. How did the disciples reacted when they saw Jesus? Okay, how did they react? ¿Cómo reaccionaron? Okay, or what did they see? ¿O qué vieron? All right. And so they reacted. What did they see? ¿Qué vieron primero que todo? They thought he was ¿Pensaron que era qué? a Un ghost. fantasma. Okay, interpretation question. Interpretación. Why didn't they recognize Jesus? Yeah, why didn't they recognize him? Why did they think he was a ¿Por ghost? qué pensaron que Jesús era un fantasma? Okay, why do you think? ¿Por qué creen ustedes? They were afraid. They didn't have faith that Jesus could do that. Okay. You understand the problem? ¿Sí entienden el problema otra vez? They couldn't believe it was Jesus. Ellos no podían creer que el que estaba caminando hacia ellos era Jesús. Okay. And so, do you see what Jesus was looking for? ¿Sí ven qué era lo que buscaba Jesús de ellos? He was looking for a response of faith. Estaba buscando una respuesta de fe. What kind of a response did he get? Pero ¿qué respuesta recibió? The opposite of faith. Lo opuesto a la fe. Okay. All right. So you're getting to the point of the story. Aquí estamos llegando al punto importante de toda la historia. The story is dealing with the issue of faith versus fear. Esta historia tiene que ver con la fe versus el temor. All right. Take a look at verse right at the end when they supposed it was a ghost. Y al final, 49, cuando dice que pensaron que era un fantasma, Observation question. ¿qué pregunta podríamos hacer ahí al final? What was their reaction? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? They were Okay. screaming. Okay, it said they cried out. What is your translation? They were screaming. Screaming, yeah. Dice Okay. que se pusieron a gritar. All right. Now, do you understand who these men were? ¿Ustedes entienden quiénes eran estos hombres? Many of these men, Muchos de ellos, they made their living on this sea. ellos vivían del mar. Not all of them, No todos, but a number of them were fishermen. pero varios de ellos habían sido pescadores. Okay? They knew the sea. Ellos conocían el mar. And it said they were all Y screaming. dice que todos estaban gritando. Now, understand something. Ahora tienes que entender algo. Men are not supposed to scream. Los hombres no gritan así de por sí. Only women scream, Solo right? las mujeres gritan, ¿no?
Okay, I'm kidding you. Mentiras. Okay. All right. But think about it. These are tough fishermen. Pero piensen en estos, eran machos pescadores And they are y screaming. están gritando, Okay. They are filled with fear. están llenos de temor, They're not operating in faith at all. no están para nada operando a través de la fe, They are totally fearful. sino que están repletos de temor. All right. Verse 50. Versículo 50, Observation question. pregunta de observación. What did Jesus do? What? What did Jesus do? Okay. Sí. All right. When did the disciples get trouble? Who saw Jesus? What did Jesus say? Okay. All right. Again, you want to ask the question to get them to look at this first part of the verse. Quieren hacer una pregunta para que vean la primera frase del versículo. So, how was their response? ¿Cómo fue que reaccionaron? Okay. What's the text ¿Qué say? dice el texto? They were troubled. Estaban turbados. Okay. All right. Next question. Siguiente pregunta Observation. de observación. Observation question. De observación. What did Jesus say? What did Jesus say? Or ¿Qué les dijo Jesús? what did he do? ¿Qué hizo Jesús? Okay, the text Y says el texto dice, he talked to them. Él habló con ellos. All right. Next question. Siguiente pregunta Observation. de observación. What did he say to them? What did he say to them? ¿Qué les dijo? Okay, so what did he say? ¿Qué les dijo? Fear not. Okay. Be of good cheer, don't be afraid. Tengan ánimo, soy yo, no teman. So, think about this for a moment. Ahora piensen en esto un poco. You know what Jesus could have done? ¿Sabes qué hubiera podido hacer Jesús? He said, don't be afraid, it's me. Les dice, no tengan miedo, soy yo. Do you know he could have rebuked them? ¿Sabes qué hubiera podido reprocharles? You know what he could have said? ¿Sabes qué hubiera podido decirles? You idiots. Tontos. How many miracles do I have to work before you're going to understand who I am? ¿Cuántos pecados tengo que hacer para que entiendan quién soy? See? He could have blasted them Él hubiera podido darles, because they're really slow to learn, aren't porque de they? verdad son lentos para entender. But aren't you glad that Jesus doesn't blast you Pero no están felices de que Jesús no nos da. when you go through a storm No está buscando como castigarnos cuando estamos pasando una tormenta. and you don't have a lot of faith Y tú demuestras no tener tanta fe como creías. because you're filled with fear? Porque estás lleno de temor. And so Jesus was very patient to them. Entonces Jesús fue muy paciente con ellos. And I'm really glad he is, Yo estoy muy feliz de que Jesús es así. because I'm just like one of those 12. Porque yo soy igual a estos 12. I have my moments Tengo mis momentos when I struggle. en los que estoy... Isn't that good news? Es buena noticia esto, ¿no? He's so patient with all of us. Que Él es paciente con todos nosotros. All right? And so he immediately, the text says he talked to them. Dice que Él subió, que Él habló con ellos. He said, be of good cheer, don't be Y afraid. les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Okay, now look at verse 51. Versículo 51. Observation question. Pregunta, observación. Okay, what happened ¿Qué pasó when he gets into the cuando Jesús entró a la barca? boat? Huh? A miracle. What happens? ¿Qué pasó? The wind stopped. Yeah, okay, interpretation question. Ahora, pregunta de interpretación. What happened with the wind?
De Okay. interpretación. Why did the storm cease? Okay, I want to know why. Sí, queremos saber por qué. So I want them to look at this. Quiero que vean el texto. Why did that wind stop? ¿Por qué fue que el viento se detuvo? You see, what does that tell us? ¿Qué nos dice esto? When Jesus gets into the boat, Del hecho de que Jesús entró al bote. what does the Bible teach us about Jesus' presence? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la presencia de Jesús? What does he bring with him? ¿Qué trae Jesús con él? Yes. Paz. Okay. He brings peace in the midst of a storm. Jesús trae paz en medio de la tormenta. And that boat, Y esa barca, I believe you can make an analogy. yo creo que tú puedes hacer una analogía ahí. It's like your life and my life. Es tu vida, es mi vida. And when Jesus climbs into our boat, Y cuando Jesús entra en nuestra barca, he brings peace, doesn't he? Él va a traer paz consigo. Okay? All right. What would be the next question I'd want to discuss? ¿Qué preguntarían ustedes después? What's the observation question? Una observación. Why did the disciples marvel? Okay, not why yet. No por qué. Observation De question. observación. 50. What was the reaction of the disciples? Okay, how did they respond ¿Cómo respondieron los discípulos when Jesus gets into the boat cuando Jesús entró a la barca and that wind just y stops? calmó el viento? They marvel. Yeah, it said they were greatly amazed Dice que se asombraron en gran manera. in themselves beyond measure and marvel. Dice en gran manera. Okay, I would ask an interpretive question there. ¿Qué pregunta de interpretación podríamos hacer ahí? See? Why? ¿Por qué? Why were they greatly amazed? ¿Por qué se asombraron? Because they didn't think that was possible. Okay. Yeah. They didn't have- Jesus is working a miracle here. Jesús está haciendo un milagro aquí. And you see, were they expecting Jesus to come? ¿Ellos esperaban que Jesús viniera a ellos? No. And so, because they weren't looking for him, Y porque ellos no estaban buscando a Jesús, when he did come, cuando Él vino, they couldn't believe it was him. no podían creer que de verdad era Él. You see? And so, again, you have to understand, Entonces tienes que entender aquí we know that it was dark outside. de que era oscuro. All right? But I've been on the Sea of Galilee, Yo he estado en el mar de Galilea and I've been on it at nighttime. y yo he estado en el mar de noche. And you can see a lot at nighttime on the sea, Y de noche se ve bastante, especially when the moon is shining. especialmente si hay luna. So you can see. Entonces sí se puede ver. So it was not a matter of them not being able to see. Entonces no, el problema no era que ellos no pudieran ver. It was a matter of them being unable to believe. El problema es que no podían creer. And so you see their faith, Si ven entonces que su fe it's an issue of faith versus fear. era el problema, entonces el tema era fe versus temor. You see, they should have been expecting Jesus to come La realidad es que ellos deberían haber esperado que Jesús viniera a ellos and rescue them, y que los rescatara, but they weren't looking for him. pero ni siquiera esperaban que viniera. And so it says they were amazed and marveled. Y dice que por eso estaban asombrados. But I really believe that they should have expected Jesus to come. Pero yo de verdad creo que ellos deberían haber esperado que Jesús viniera. And when you go through a storm, Y cuando tú estés en tus tormentas, how are you going to respond? ¿cómo vas a responder? You're going to respond in faith, ¿Vas a responder en fe or are you going to respond in fear? o vas a responder en temor? And that's the big question. Esa es una pregunta. And then we come to the last verse, Y luego el último verso, and we get some insight to the problem. y vemos cómo nos da un vistazo al problema. And I talked to a few of you before, Hablé con algunos de ustedes, but you can bring it in pero puedes traer earlier into the text, a colación que antes en el texto, but then you can come back at the last and talk about it some more.
pero también puedes hablarlo aquí al final. So, observation question. Entonces, observación. What would be the question I could ask? ¿Cuál sería la pregunta para hacer aquí? What was the thing that they didn't understand so far? Okay. So they didn't understand what? ¿Qué es lo que no entendían? The miracle of the loaf. Okay. So what would be the interpretive question there? Entonces, ¿qué pregunta de interpretación habría ahí? Why didn't they understand? Okay. Yeah, why didn't they understand? Sí, ¿por qué es que no habían podido entender? What was it that they didn't understand about the miracle of the loaves? ¿Qué cosa fue que ellos no habían entendido del milagro de los panes? See? Jesus' authority, the faith they needed to have. Do you remember in the story when we looked at it? Si se acuerdan en la historia cuando la vimos juntos, When Jesus said, "You feed them," cuando Jesús les dijo, ustedes denles de comer, they go, "Where in the world are we going to get enough money to buy bread for everybody?" ellos les dijeron, ¿de dónde vamos a sacar plata para comprar pan para todo el mundo? You see, they weren't thinking miracles. Ellos no estaban pensando en milagros. And so the result was that their hearts were hardened Y el resultado de esto es que sus corazones se endurecieron. because they didn't want these people to be around. Porque ellos no querían que esa multitud estuviera ahí, ¿no? They wanted to spend time alone and rest. Ellos querían tiempo a solas con Jesús para descansar. And they were all about themselves. Solo estaban pensando en sí mismos. And when you're all about yourself, Y cuando tú solo piensas en ti mismo, you can't learn. no puedes aprender. See, you will hinder what God wants to do. Vas a impedir lo que Dios quiere hacer. And so they didn't understand about the loaves. Y por eso no entendieron ellos lo de los panes. That Jesus can take the little bit that you have Que Jesús puede tomar lo poco que tú tengas and he can multiply y it. puede multiplicarlo. You see, they weren't looking for that. Ellos no estaban viendo esto. They didn't expect that. No estaban esperando esto. But isn't that what Jesus wants us to learn to believe in? Y eso es lo que Jesús quiere que aprendamos a creer. That he can take the little bit that I have Que Él puede tomar lo poco que yo tenga and he's going to work miracles. y hacer milagros. Okay. And so they didn't understand about the loaves because of a hard heart. Ellos no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. And it's so important Y es tan importante that we deal with our hearts. que lidiamos con nuestro corazón. Because when we go through storms in life, Porque cuando pasamos por las tormentas de la vida, you understand the temptation? ¿saben cuál es la tentación? To become bitter at God. El amargarnos contra Dios. Why are you doing this to me? ¿Por qué me estás haciendo esto, Dios? I'm obeying your Yo te commands. estoy obedeciendo, But I have all these problems. pero igual todos estos problemas están viniendo. And you see, your heart can get bitter really quick. Y fácilmente tu corazón se amarga. And God wants you to have a heart that is open and receptive to Him. Pero Dios quiere que tú tengas un corazón abierto y receptivo a Él. So, you see the issue? ¿Sí ven el problema? Faith La fe versus fear. contra el miedo. How will you respond ¿Cómo vas a responder the tú next time you go through a storm? la próxima vez que estés en una tormenta? Okay? Questions? ¿Preguntas? Uh-huh. So in this lesson, there's a lot of topics, right? I mean, there's a lot of things that I can teach. Dice, en esta lección hay muchos temas diferentes en los que uno se podría enfocar. La fe, el temor, Jesus is God, que Jesús es Dios, de que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, the status of our heart, cómo Yes. está nuestro corazón. the receptive heart. So when you're doing when you're preaching or when you're doing a small group, do we aim all those topics or do we focus on one? Cuando tú estás haciendo el estudio con el grupo, No, ¿vas I'm- a hablar de todo o vas a enfocarte solo en uno de esos temas? I'm going to bring up the different things that the text talks about. Vamos a hablar de todo lo que el texto esté hablando, But I want to get to the main point. pero sí quiero tener un punto principal. And so when I end my Bible study, Entonces cuando hago mi estudio bíblico, that's where I will challenge them. ahí es donde voy a hacerles un reto. Are you going to live by faith ¿Vas a vivir en fe or are you going to live by fear? o vas a vivir en temor? I come back to the main point of Yo the vuelvo al text. punto principal. Okay? Yes. Si usted es un grupo para los estudios y le hace una pregunta como que a veces hay dos tormentas,
unas contadas por Dios, por Jesús en este caso, y otras tormentas que a veces nosotros mismos las hacemos por nuestros líos. En este caso, yo tengo una contestar, If I'm doing this teaching and it comes with the topic of storms, we know that there's two types of storms, the ones that God sends us and the ones that we provoke ourselves. So how would you respond to that? Okay, yeah, sometimes we bring on our own problems. A veces nosotros mismos nos buscamos los problemas, ¿no? Okay, but does God still use that? Pero Dios aún usa ese problema. Yeah, Sí. He's going to use that too. Dios va a usar ese problema que tú mismo te buscaste también. So He uses everything that goes on in our lives. Entonces Dios usa todo lo que pasa en nuestra vida. When I make a big mistake, Cuando yo cometo un error, I have to suffer the tengo que consequences, sufrir las consecuencias. but I learn from that. Pero aprendo de ellas. So God will use anything that happens in our lives. Así que Dios va a usar cualquier tipo de tormenta que pase en nuestra vida. Okay? Whether we choose to bring it on ourselves or He sends it directly to us. Sea la tormenta que Él decide mandarnos o una que nosotros mismos escogimos meternos. Okay? ¿Listo? All right. So, are you getting the idea? ¿Están entendiendo la idea? Huh? All right. Very good. Muy bien. All right. So, guess what? Adivinen qué. Now we're going to do another one. Vamos a hacer otro más. But this time, Pero esta vez you're going to take a short text that I'm going to give you, van a tomar un texto más corto que les voy a dar and you're going to have to prepare a Bible study y van a tener que preparar un estudio bíblico that you're going to lead. que van a guiar. Okay? And this afternoon Y ahorita en la tarde después del almuerzo, at 3:30, a las 3:30, you're going to be leading a small group Bible study. vamos a hacernos en grupos y cada uno va a tener que guiar un estudio de grupo All pequeño. right. So, you're going to have a couple hours Entonces voy a darles un par de horas to prepare your Bible study. para que preparen su estudio. So, you're going to have your lunch, Vas a tener de aquí al almuerzo, and we've got, I believe, about a half hour before lunch sí, is served. 30 minutos antes de que sirvan el almuerzo, a la 1. And so, you're going to start working on your text. Vas a empezar a trabajar tu texto You're going to outline it. Vas a hacer tu You're going bosquejo. to just chart the y vas a text. hacer la tabla Okay, and then make up your questions. y vas a generar tus preguntas. Okay, ¿Listo? comprende? ¿Sí? Okay, so you're going to lead a small group Bible study. Después del almuerzo, cada uno va a guiar un estudio bíblico para un grupo pequeño. So what I'm going to do is I'm going to break you into groups of 4. Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos de a 4. Okay, and then in that group Y en el grupo, you're going to have 15 minutes, cada uno va a tener 15 minutos. not very long. No es mucho. Okay, to take your group through the study Para hacer que tu grupo entero vea el estudio, and ask observation questions, haciendo preguntas de observación, interpretation, interpretación and y application. aplicación. You're going to walk them through the verses. Tú los vas a guiar a través del And texto. so you're going to do the best of your ability to get through the text Vas a hacer tu mejor trabajo para poder llegar todo el texto in 15 minutes. en 15 minutos. Okay? Not very long, No es bastante tiempo. but it's just an experience where you're going to learn to ask Es questions. una experiencia en la que vas a aprender a mejorar tus preguntas. And remember, this is not a preaching time. Recuerden, no es para predicar. So if you do all the talking, Si tú eres el único que habla en todos tus 15 minutos, you're not leading a good Bible study. no estás guiando bien. You want to get your group to do the talking. La idea es que el grupo haga la So parte de you're going hablar. to guide them through the verses Tú los guías a través de los versos with your questions. con tus preguntas. All right? ¿Listo? Just like we've been doing. Así como yo lo he estado haciendo. All right, so the text that we're going to work with El texto con el que van a trabajar is in the Gospel of Luke, está en el Evangelio de Lucas all right, chapter 5, 5, and it's verses 12 through 16. 12 al 16. You want to write that down? Sí. You need to erase. All right. Lucas 5,
12 to 16. 12 through 16. 12 al 16. All right? Is it in the manual? Is it in there? No, it's not in your manual. Está en el libro. So you're going to take your Bible Usen su Biblia. and you're going to look up that text. Van a buscar el texto. Okay, now this text Ahora, este texto is dealing with the story of the leper. es la historia del leproso. Okay, so you might need to go back into the Old Testament, Entonces les recomiendo que también vayan al Antiguo Testamento. Leviticus 13. En Levítico 13 Okay, it gives you some guidelines about leprosy. Él les da como algunas de las guías que tenía el pueblo acerca de la lepra. So that will help you as you prepare your Bible Eso study. te va a ayudar al momento de preparar tu estudio. Okay, but you're going to chart verses 12 through Tú 16. tienes que poner en tu cuadro versículos del 12 al 16. It's the story of Jesus healing a leper. Es la historia de Jesús sanando a un leproso. All right, it's a great story. Es una historia buenaza. And there's lots of significance with this kind of a story. Y hay mucho significado profundo en esta historia. Okay, because you understand there are many lepers in our world today. Porque hoy en día hay muchos leprosos en el mundo. Maybe not with a disease, Tal vez no con la enfermedad de la lepra como tal, but they're living like lepers. pero sí viven como leprosos. Okay, so there's just a lot you can do to work with this. Hay un montón para trabajar en esta historia. All right, so go ahead and go to work. Así que pueden empezar a trabajar. All right, so you're going to make up your chart Van a hacer su tabla and make up your questions. y generar sus preguntas. Okay, and these will be the questions you're going to want to ask your group. Y son las preguntas que vas a usar en tu grupo pequeño. All right, so remember, you may not ask every question you write down. Recuerda que no necesariamente vas a preguntar todas las preguntas que formules. So when I prepare my small group Bible study, Cuando yo preparo un grupo pequeño, sí, okay, I take the verses that I'm going to work with, yo tomo los versículos, I chart them, hago mi tabla and then I ask as many questions as I y can, luego todas las preguntas que se me ocurren. and then I come back Pero luego regreso and I will write out the questions that I am going to y ask. escribo aparte las preguntas que sí voy a usar en el estudio. Okay, so what I do is I make a list. Hago una lista. You can use your chart in your Bible study if you want, Tú puedes usar tu tabla para hacer tu estudio si quieres, but I have found it easier if I will write out my questions in the order that I want to ask them. pero yo me he dado cuenta que es más fácil, en vez de usar la tabla, hacer aparte una lista de las preguntas que voy a usar en el orden en que las voy a usar. So understand Entonces entiende that you only have 15 que minutes. solo tienes 15 minutos. So if you have 30 Si questions, pones 30 preguntas, guess what? adivina qué va a pasar. You're not going to get through them all. No vas a poder preguntar todo eso. So you have to decide how many questions you want to ask. Entonces decide bien cuántas preguntas vas a Get them preguntar to observe the text para que ellos observen el texto, and then draw your interpretations saquen interpretaciones and then your applications. y apliquen. So what we're going to do in our small Lo groups que vamos a hacer en nuestros grupos pequeños is all four of you in your group will lead the exact same Bible es study. que los 4 van a tener cada uno su oportunidad de hacer un estudio del mismo texto. You'll think, oh, we already talked about Y this. tú vas a decir, pero ya hablamos de eso. It doesn't matter. No You're importa. leading it like nobody's ever done it before. Tú tienes que guiarlo como si nadie lo hubiera hecho antes que tú. So everybody's going to lead their own Bible study. Cada uno va a guiar un estudio Okay? And you're going to learn a lot y van a aprender mucho. as you watch other people lead the Bible study, Mientras ven a otros hacerlo. and then you have that chance to lead it Y luego yourself. mientras tú también tienes la oportunidad de hacerlo. Okay? ¿Listo? Any questions what we're trying to do? ¿Preguntas de qué es lo que tenemos que hacer? Okay. No. All right. So you can work here, or if you want to go outside, you're welcome to do that. Puedes trabajar aquí, si quieres salir a trabajar afuera, puedes hacerlo. But don't go to your room and go to sleep. Pero no te vayas a tu cama a acostarte, no te pases. Okay? But you have about 2 hours after lunch Tienes como casi 2 horas después del almuerzo that you can work on this assignment. para trabajar en esta tarea. All right? So you got a little bit of time now until 1 o'clock, Tienes tiempo de aquí hasta la 1 and then after lunch, work on it some more. y después del almuerzo hasta las And then 3:30. at 3:30, we will
put you in small groups, A las 3:30 todos tienen que estar aquí para organizarnos en los grupos. okay? And it'll all be in here. Todo lo vamos a hacer aquí.